Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lueger, para hablar con el profesor mexicano Luis Pazos. Nuestro invitado, un prolífico académico en el ámbito de la economía y el derecho, es uno de los más reconocidos y emblemáticos divulgadores e impulsores de las ideas de la libertad al otro lado del charco. No se lo pierdan. Luis Pazos, bienvenido a Café Viena. Hombre, muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu grupo que siempre está ahí alrededor de ustedes. Claro, sí, es un placer tenerle con nosotros y queríamos empezar preguntándole por los primeros recuerdos que le vienen a la cabeza relacionados de alguna manera con la política, con la economía, con las ideas. No tienen por qué ser muy elaborados, sino simplemente siendo niño, ¿con qué idea se queda que le pudo venir a la cabeza y que fue la primera vez sobre lo que reflexionó? Bueno, mira, yo empecé a leer libros de política a los 14, 15 años y a mí me sucedió algo diferente a lo que le pasa a muchos jóvenes. Dice por ahí un dicho que el que a los 20 no es socialista es que no tiene corazón y el que a los 40 sigue siendo socialista es que no tiene cerebro. Pues yo a los 20 no tuve la oportunidad de ser socialista, ni a los 15, porque yo vengo con una familia que hoy le llamarían pequeño burguesa. Un padre que trabajaba en una zapatería, después trabajó en un comercio vendiendo telas y posteriormente se independizó y empezó su propio negocio, empezó a crecer y yo creciendo, construyó edificios y llegó a ser un hombre de una buena fortuna. Entonces yo me reflexioné, dije, bueno, con base en las teorías de Marx, cuando él era empleado, era una persona explotada por su patrón. Cuando él pasó a ser patrón, pasó a ser explotador. Y pues yo conocí a mi padre, fue un hombre bueno, un hombre sencillo, un hombre que trataba bien a sus trabajadores y que fue trabajador. Entonces yo sentí que podía yo adaptar a mi padre, como muchos pequeños y medianos empresarios, esa idea del marxismo. Entonces desde ahí me di cuenta que era falsa, porque no es cierto que quien sea trabajador y tenga un patrón sea explotado. Nunca oí a mi padre decir eso, siempre recordaba con afecto a sus jefes, los que trabajó, y después pues se convirtió en patrón y siempre trató a sus trabajadores, les dio casa antes de que lo obligara el gobierno, les dio cina. Me acuerdo que en el edificio de su empresa había una parte que dedicada a eso, se llamaba clínica. Entonces yo después todo eso lo comprendí y después decidí, ya como a los 26 años, de separarme de los negocios de la familia, dedicarme a la investigación. Yo era muy susceptible, vamos a decir, me molestaba la pobreza, quería yo combatir la pobreza. A los 15 años formé un grupo para ir a pintar escuelas pobres. Yo hice mi primaria en una escuela militar, pero mi kinder en una escuela del gobierno. Siempre estuve con clase media, vamos a decir, y recuerdo que me preocupaba la pobreza. Hasta que llegué a la conclusión, a través, no, fíjate, te digo esto, no a través de liberales, sino a través del estudio en una escuela católica militar de la filosofía aristotélica tomista, de lo que a veces en economía la escuela de Salamanca. Pues yo estudié con sacerdotes que tenían esas ideas y de ahí bebí, de ahí entendí que la libertad personal, la libertad de empresa, era la base del progreso. Entonces, yo soy un liberal que no viene del pensamiento liberal, sino de la filosofía aristotélica tomista bien entendida. En algunos de mis escritos he dicho que uno de los grandes liberales es Jesucristo. ¿Por qué? Fue el primero que separó a la iglesia del Estado. Y aunque dice algunas cosas que no podemos estar de acuerdo,
fue una gente que a mi juicio fue un liberal. No vamos a entrar en esa discusión, porque cada quien lo puede utilizar como ícono de sus ideas. Para mí fue un liberal que respetó la libertad individual. Y después, Santo Tomás, que es también el que razonó mucho, el que metió la razón, la lógica. Para mí la lógica es un instrumento que ahora hace falta mucho, además de la evidencia empírica del fracaso de ciertos sistemas, está también la cuestión lógica que se ha olvidado. En eso me formé, esa es mi formación fundamentalmente, y por eso yo hasta después, ya que defendía estas ideas, descubrí que era un liberal. Qué interesante, sin duda. Y por no salirnos de estos primeros pasos, aunque de alguna manera ya nos lo ha anticipado, siempre solemos preguntar, bueno, pues por cómo era su familia, qué tipo de valores recibió, cómo recuerda aquellos primeros años. Bueno, mira, yo tuve un padre que era muy ordenado, que era un padre que practicaba la austeridad. Yo recuerdo que se me quedó muy grabado que nosotros teníamos 2 automóviles y que tenía un compañero que era hijo de un líder sindical y en su casa había 5 automóviles. Y decían que mi padre era de los más ricos de la ciudad. Hay también aprender lo que es riqueza, porque dije yo, rico no es el que tiene, es el que da. Y mi padre era un hombre que tenía menos que muchos, que nunca daban nada, que nunca aportaba nada socialmente, pero me di cuenta que había muchos empresarios medianos, nombres no aparecen en el récord Guinness y las revistas, que han ayudado a muchos trabajadores. Recuerdo que pues, mi padre, por ejemplo, yo iba al kinder y siempre el kinder estaba muy arreglado, muy pintado, y le daban uno a los cerca de 100 muchachos. Hasta después supe que el padre que daba los desayunos y que ayudaba a la gente esa. Entonces yo fui enterándome por otros lo que hacía mi padre. Mi padre, pues mi abuelo vino del Ferrol, de España, y pues como llegaron a trabajar a México. Y yo conocí lo que hacía mi padre por otros. Recuerdo un español que habló con mis hermanos, que ahora es una gente de las más ricas de México, y le dijo, cuando yo llegué a España, tu padre fue el único que me ayudó. Qué interesante. Claro, sí, sí, no, al final, obviamente, una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Exactamente, porque una cosa es dar de su dinero y otra cosa es dar del dinero de los otros. Claro. Y la cuestión es que eso es el reflejo de muchos medianos empresarios. Por eso hablo de mi padre. Porque era un mediano empresario, era conocido, era querido por la sociedad, por sus trabajadores. ¿Por qué? Entonces yo dije, no es posible que haya una sociedad que odie a esta gente, que es la que produce, es la que crea empleos. Y por eso yo no tuve oportunidad de ser socialista. De ahí me fui a estudiar, entre mis estudios, a Estados Unidos. Y resultó con que el esposo de una madrina fue el candidato del Libertarian Party en Estados Unidos. De él también aprendí mucho. Yo utilicé el dinero que me dejó mi padre en parte para ir a conferencias. Por ejemplo, fui a The Foundation for Economic Education cerca de Nueva York. Son cosas que no pongo en mi currículo, ¿no? Fui a muchos cursos, fui a un curso que impartió en Harvard University el profesor Hayek. Entonces, y compraba casi todos los libros. Y desde hace 44 años, pues me dedico fundamentalmente a la docencia. Doy clases en la Escuela Libre de Derecho, que es la mejor escuela de derecho en México, y estoy contento haciendo lo que yo quiero. Yo utilicé el relativo poco dinero que me dejó mi padre para hacer lo que yo quería. Lo que yo quiero es ser profesor, que es lo que he sido. He escrito libros, he escrito varios libros. Mis críticos dicen que he escrito más libros de los que he leído. Tengo como 40 y pico de libros. Procuro no perder el buen humor, porque es lo último que se debe perder. Ya cuando pierdes buen humor estás frito. Yo vacilo con mis alumnos. Tengo 44 generaciones. También di clases en la Escuela Libre de Derecho, por falta, en la Facultad de Derecho de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso es lo que llena la investigación. Tengo un pequeño instituto que por muchos años yo mismo mantuve. Ahora tengo algunos amigos que me ayudan, pero casi siempre yo salgo como las gallinas poniendo.
pero mientras veo que otros gastan en otras cosas, yo gasto en eso. No hablo de la teoría del sacrificio, no me gusta que hablen del sacrificio, le hago porque me gusta, y el día que no me guste, lo dejo de hacer. Eso es, sí, sí, sí. Pero perdone, don Luis, antes de seguir adelante con esta cuestión ya de su trayectoria, quería cerrar este primer bloque preguntándole también por esos primeros años de su niñez, incluso niñez o adolescencia, de si tuvo algún acontecimiento histórico, político, que le marcara especialmente su manera posterior de entender el mundo, aunque ya me puedo imaginar que ese acontecimiento seguramente fue el acontecimiento familiar de ver a su padre ser un empresario honrado, me imagino. Pero además de eso, ¿hubo algún acontecimiento que pudiera marcar especialmente? Mire, no es especial, pero recuerdo uno que una vez fui a la frontera de México y Estados Unidos a ver una situación muy triste, como a las 6 de la tarde. Se juntaba gente de este lado, se reunían 400, 500, y ya que era la tarde, como 6, 7, todos se lanzaban con mujeres y niños para pasar la frontera a Estados Unidos, y del otro lado patrullas, claro, como eran 400, 500, detenían a la mitad y la otra mitad pasaba. Claro. Entonces eso se me quedó muy grabado y dije, bueno, ¿por qué nos vamos nosotros a Estados Unidos? ¿Por qué los gringos no vienen a México? ¿Cuál es el sistema que llevan? Y pues es un sistema muy fácil de ver, pero sistema difícil de comprender, y es lo que nos ha faltado en América Latina. Ahorita estoy por hacer un artículo que hablo de que el presidente mexicano tiene más poder que el presidente Trump, porque Trump no puede hacer un aeropuerto donde se le dé la gana, no puede construir un muro si no tiene la anuencia del Congreso, y hasta un juez de un pueblo puede frenar lo que hace. En México tenemos presidentes que hacen lo que quieren. Entonces yo desde ahí empecé a pensar en difundir ideas que nos ayudaran a vivir mejor. Y me encontré con que las ideas de la libre empresa, me llegaron a mis manos von Mises, me llegó Hayek, y la lógica de los maestros que tuve, que eran sabios, estos maestros, y eran, pues, por decir, como Fray Juan de Mariana, como muchos de ellos, eran sacerdotes, pero no de esos nuevos de la teología de la liberación, claro, de los ortodoxos. Y esos fueron para mí los que me marcaron para seguir con estas ideas que pues ahora son las que llenan mi vida. Sí, sí, no, muy, muy interesante la reflexión y sin duda ese acontecimiento pues era muy significativo, claro, ver cómo unas personas huyen en un sentido y viceversa no se produce ese mismo corrimiento de población, ¿no? Y a partir de ahí una reflexión permanente sobre esas causas. Claro, ahora México era un país en la colonia más rico que Estados Unidos. Claro. El norte de México le decían Aridoamérica, era puro desierto. Entonces nosotros cuando allá todavía en Estados Unidos andaban matándose entre indios y vaqueros, como las películas, aquí sí, ya teníamos la Universidad Real y Pontificia Universidad, estábamos por arriba culturalmente que los americanos. Pero ¿cuál fue? Fue el sistema que tuvimos aquí, neomercantilismos, intervención del Estado, gobiernos omnipotentes, mientras allá tuvieron una constitución, una sola constitución, que en 200 años casi no ha cambiado, que garantiza las libertades individuales. Aquí hemos tenido 3 constituciones con más de 600 cambios. Cada gobernante hace lo que quiere con la constitución, hay incertidumbre, y cada vez el gobierno se mete más en las empresas. Entonces no es cuestión a veces de reflexión, sino de analizar una realidad concreta y ver la lógica. Yo tuve también un espacio de esto, porque tuve, entre comillas, la desgracia de ser profesor de alguien que fue después presidente de la República, que es Felipe Calderón, y yo lo veía mucho enojar, porque era un tipo con sus principios. Entonces le decía yo, a ver, Calderón, por esto, igual Margarita, su esposa, y se le ponía rojo y me contestaba y todo. Y cuando fue, después primero me invitó a ser diputado, le dije que no. Después, ya que era presidente, me mandó gente para que yo me metiera al partido, para que fuera candidato. Y le dije, ¿te estás vengando de mí? Y dice, sí, porque usted me hacía enojar. Y ahora yo quiero que me ayude, que esté conmigo. Y me metí 12 años, tanto con Fox como con él.
Ah, sí. Y aprendí lo que es el sector público y me encontré muchas cosas interesantes. Por ejemplo, descubrí que hay gente honesta. Ya. Que eso es muy difícil, ¿no? Sí, Pero que tiene el mal ejemplo de sus jefes. Y les voy a claro. decir cómo funciona el sector público. Yo fui director de un banco estatal y yo hablaba en contra de las empresas estatales y las circunstancias me llevaron a dirigir una empresa estatal. Ujú. Y ahí aprendí muchas cosas, que no hay una equivalencia entre generar más y ganar más. Y no es que me queje, pero para que vea cómo funciona. Yo dejé ese banco con una ganancia de cientos de millones de dólares, para hablar en dólares. Ujú. Por primera vez ese banco, su ingreso operativo le dio para su gasto operativo. Pero Sí, aunque yo lo dejé con eso, y no es que me queje, además es para ver cómo funciona esto, no gané centavos más. Si yo lo hubiera dejado perdiendo 300 millones de dólares como lo dejaron otros, ujú. tampoco hubiera perdido. Y yo Ya, tuve muchos problemas para ser eficiente, despedir personal, pues me pude mantener en lo que tuve porque pues primero era Fox, que era un amigo mío, el presidente de Fox, y Calderón. Entonces cuando me decían, es que el presidente no dice nada, yo hago lo que aquí esté bien. Entonces pude salir adelante, pero aprendí que en la gobierno hay lo que yo llamo incentivos perversos. Y se cumple lo que dice James Buchanan. También se busca la ganancia, pero la ganancia no coincide con las ganancias de las empresas. claro. Entonces, entre más compre usted a sobreprecios, entre más gente tenga, entre más créditos le dé usted al que no va a pagar y le den por fuera dinero, más dinero hace. Y si usted es duro, si usted saca al que no está haciendo nada, va a tener enemigos como yo me los gané. O sea, mis beneficios no están encuadrados a los beneficios de la empresa. Entonces, Claro. tuve muchas experiencias en 12 años de estar al gobierno, en diferentes instituciones. Yo fui diputado. Recuerdo un día que iba yo en el aeropuerto, iba al aeropuerto con mi esposa y me gritan, adiós diputado, y mi esposa se hace un lado y me dice, yo no quiero que vean que vengo contigo. O sea, es tan mala la fama de los diputados, ¿no? Claro, claro. Pero aprendí muchas cosas, me siento más completo después de haber estado en el gobierno y con más autoridad para hablar de lo que debe hacer y no debe hacer un gobierno. Sí, desde luego, claro, al final con más conocimiento Así de es. causa. Y otra cuestión que le quería preguntar, ya hablando ya de lo que luego posteriormente sería su trayectoria académica, pero en un primer momento su paso por la universidad. ¿Cómo recuerda aquellos años? ¿Cómo era la universidad de aquellos años? ¿Qué ambiente político había en aquel momento? Bueno, mire, yo estuve en varias escuelas, yo estuve en el Tecnológico de Monterrey, estaba yo estudiando contabilidad y administración porque pues mi padre tenía la ilusión de que todos sus hijos se quedaran en los negocios. Entonces Ujú. llegó el momento en que yo no me sentía bien, me dijeron que no era mi vocación, que mi vocación era la humanidades, que era derecho, y me fue a estudiar a la Escuela Libre de Derecho. Aprendí mucho en el Tecnológico de Monterrey, que es una de las mejores escuelas del Sí, mundo, eh, la Libre de Derecho. También tuve muy buenos maestros en una escuela chica, una escuela muy sui generis, porque es una escuela que se separó del gobierno, por eso se llama Escuela Libre de Derecho, y que es de las pocas escuelas en donde es un honor dar clases ahí. Los maestros no cobramos. caramba. Cobramos, no cobramos, pero damos clases porque así se fundó esta escuela y tiene un bonito campus, todo el dinero que entra se reinvierte ahí, se remete en la biblioteca y es un honor dar en esa escuela. Tengo 44 años, o sea, después de estar en negocios me metí a cosas que no son negocios, Sí, pero pues son satisfacciones, ¿no? eso es. Entonces, ahí me dediqué de tiempo completo y formé un instituto que al principio 100% lo mantenía yo con dinero de las empresas de la familia. Y en ese instituto ha sido mi centro de investigación. Ahora tengo algunos amigos que me ayudan y me he dedicado 100% a la investigación. Saco un boletín, hago programas para la televisión, me entrevistan en la radio frecuentemente también, tenía yo programas en la radio, escribo para varios periódicos y también pues me dedico a la reflexión y a la vida personal. Pero Qué yo interés, sí, sí, qué orgullo el haber así podido es, montar un think tank con capital puramente privado y
ese empuje que le ha podido dar y toda la actividad que generan. Y fíjese que ahorita me acuerdo de una película que tiene que ver con Madrid, porque se llama Morir en Madrid, creo. No sé si la ha visto. Es una película hace muchos años de activistas. Y hay una frase que ahí me llevó también a continuar, que dice, para ser un revolucionario hay que ser revolucionario de tiempo completo. Entonces yo me di cuenta que en la izquierda tienen revolucionarios de tiempo completo. Sí. Y la llamada derecha o la libre empresa, sí, no. Muchos de los más productivos, pues se meten a las empresas. Claro. Entonces yo dije, necesitamos gente que de tiempo completo se meta a esto. Entonces yo decidí eso, de tiempo completo me voy a meter a pensar. Porque la gente cree que se escribe un libro en los tiempos, que se sienta uno ante una montaña y que empieza uno a pensar. No, hay que investigar. Hay que revisarlo 20 veces. Hay que ver lo que estás escribiendo. Cuando vas a una clase, hay que preparar la clase. Claro. Entonces, yo me considero un profesor de tiempo completo, un investigador de tiempo completo, y para eso no puedes estar viendo que el negocio te dice, nosotros teníamos un negocio de carros, todavía tenía sobrino, oye, no se han vendido 100 carros, ¿qué quieres que hagamos? Le bajamos precio, y yo escribiendo un artículo de 600 pesos, o sea, de $30. Sí. Entonces, ya era mucho dinero, decía yo, no, pues no, ya salgo, ya, no quiero eso, quiero hacer lo que yo quiera, ya, y me separé de eso, ¿no? A lo mejor claro, tengo menos, con tengo mucha más de lo que yo quiero. Porque al final renunciar a una vida más de empresario, aunque tiene sus sacrificios, pero quizá económicamente pueda tener más ventajas, y en cambio prefirió optar por la vida de la batalla intelectual de las ideas, que eso seguramente de menos dinero que lo otro, ¿no? Ahora, también hay que ver una cosa. El que ha sido empresario sabe que como te va muy bien unos años, otros años no tienes ni para pagar la nómina. Claro. Por eso cuando yo estaba como diputado, decía yo que para ser diputado debería de ser como requisito que por alguna vez, un día o algo, un mes, hayan sido empresarios y sepan lo que es pagar la nómina. Sí, sí. Yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Diputación, en la Cámara de Diputados, y recuerdo que los más problemáticos no eran los más pobres e ignorantes diputados, eso los convencía yo, sino eran los que tenían posgrados, los que habían ido al extranjero, los que presumían mucho, pero que no tenían una noción de lo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que considero necesario? Y lo escuché el otro día de una diputada española que no sé cuál es su nombre, pero que habla tremendamente bien, guapa por cierto. Entonces, esta diputada pone en su lugar a toda la bola de zánganos que hay allá, que se dedican, porque también aquí los hay, que se dedican a criticar a los empresarios, pero no saben lo que es pagar una nómina, no saben lo que es producir riqueza. Y a mí no me pueden venir con cuentos, porque yo sí sé lo que es estar atrás de un mostrador a los 14 años. Y muchos de ellos nunca han producido riqueza ni trabajado. Se la han llevado estudiando y después han recibido becas del Estado. Yo todos los estudios que hice lo pagué con mi dinero. No recibí ni 5 centavos de beca del Estado. Sí, no, esto sí que es saber hablar desde la propia experiencia de haber pasado por todo, del conocimiento que tuvo del mundo empresarial con su familia, con su padre en lugar, y luego del mundo académico con toda su historia. Y por volver a ese mundo académico y de sus extensas publicaciones, ¿de qué libros estaría más orgulloso? ¿Cuál cree que es el que más impacto puede quedar para la posteridad? Mira, los libros son como los hijos. A todos los quieres en el momento que los tienes. Claro. Pero los libros tienen cierta caducidad y llega otro. Sí. Por ejemplo, hay un libro que tengo que es de los más recientes, que se llama Justicia Social Injusta, y cito a algunos profesores españoles y todo, y ahí me di cuenta que la justicia social es un mito que va contra la justicia secas, claro, que es una justicia injusta, la justicia social, y que sirve de alcahueta para gastos, muchos de ellos no son en España, pero aquí para ganar votos clientelares. Sí. Entonces, ese libro yo lo considero una bonita investigación porque viene desde cuando empezó el progreso, y el progreso, ahí lo demuestro, fue cuando empezó la propiedad privada, cuando se respetó la propiedad privada, y lo demuestro
históricamente. Entonces este libro, Justicia Social y Justa, que publicó en México Planeta, es el que ahorita me gusta mucho, pero he hecho otros que también me han gustado, como Desigualdad y Distribución de la Riqueza, en donde demuestro que son dos conceptos completamente distintos y que paradójicamente, donde hay más igualdad, normalmente siempre hay más pobreza y que el progreso implica la desigualdad. Todas estas cosas lógicas las pongo en el libro. Sí, 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 sí. Entonces, no te platico de todos los demás libros porque son 40. Sí, entonces, pero bueno, ha estado bien haber dejado esas pinceladas de los que, bueno, pueden ser los más representativos de su pensamiento o que más impacto han podido tener. Y luego, por tocar otra faceta suya muy, muy, muy marcada, como es la de todo el impacto que tiene en los medios de comunicación, ¿qué nos podría decir de esa trayectoria suya en periódicos, en televisiones? Bueno, mira, tenemos que guardar muchas veces la modestia porque cuando vemos a cuántos llegamos, nos damos cuenta que llegamos a menos. Mis artículos se publican en Honduras, en El Salvador, en partes que ni yo sé. Hay satisfacciones que recibimos. Y yo recuerdo una que se me quedó muy grabada. Fui a dar una plática de República Dominicana y estaba yo afuera del salón porque era un ciclo de conferencias. Estaba yo sentado en un sillón y de repente veo una gente, pues, con un tipo muy humilde que llega y dice, oiga, ¿dónde va a ser la conferencia de Luis Pasos? Y le digo, allá adentro. Y dice, ¿dónde se paga? Le digo, ¿de dónde viene usted? Y me dice, hay un pueblito en República Dominicana que se llama San Pedro de Macorís. Caray. Y me dice, yo vengo de San Pedro de Macorís. ¿Y de qué conoce usted a Luis Pasos? Yo llevo su libro como texto. Entonces, en el quinto infierno. Qué orgullo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, diga. Acciones como esa. Sí, 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 sí. No, muy, muy impactante esa anécdota y muy significativa, claro, del impacto al final, que uno a veces no es consciente hasta que se da cuenta de estos pequeños detalles a veces, ¿no? Porque en un pueblito, un profesor que lleva tu libro, nunca te enteras. A veces me llegan cartas del Ecuador, oiga, su libro es... Y hay muchos profesores que llevan mis libros, pero no sabemos. Y no sabemos hasta dónde sembramos. Que eso es lo bonito. Como otros, gente también que obviamente que tiene mucho más que yo, más libros, que yo me he nutrido en ellos. Y ellos no saben lo que han sembrado. Entonces la cosa es que nos guste, que nos sentamos, nos creamos satisfecho. Por ejemplo, yo soy muy sencillo en mis libros. En mis libros en México, de todos estos libros se han vendido como 1.250.000 libros, de los 40 que he hecho, ¿no? Es mucho o poco, pero sí ya es una cantidad. Ahora, claro que me dicen, mi papá leyó sus libros. Bueno, pues fue su papá, ahora quiero que los lea ustedes. Así me dicen mis alumnos, ¿no? Claro, nunca parar. Sí, sus libros en mi casa. Bueno, pues ahora ténganlos ustedes, ¿no? Pero son satisfacciones que se dan al saber que hay gente que modifica un poco su conducta por lo que ha leído de uno. Y eso es lo que lo llena uno de satisfacciones, ¿no? También la gente importante, entre otras cosas, porque yo he conocido gente muy rica, tuve la ocasión, y es una expresión de una comida estar con Rockefeller, que ya murió, pero también he estado con personas a las que me he impactado más. Por ejemplo, con la Madre Teresa. Me invitaron a unas conferencias porque yo demostré que el origen de la miseria no era la sobrepoblación, sino el sistema económico. Entonces, se formó un grupo de conferenciantes que invitaban a la Madre Teresa. Estuve con ella en Venezuela hace mucho tiempo y en París, y eran también Víctor Frank. Pues yo era un enano junto a ellos, ¿no? Pero los escuchaba. Sí, ¿sabes quién es Víctor Frank, no? Sí, 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 el que estuvo en un campo de concentración, ¿no? Exactamente. Tuve la oportunidad de platicar con él y te digo, porque esto me impactó. En una ocasión estábamos esperando para que llegaran a entrevistarnos y estuvo como 15 minutos. Dijo, tengo que aprovechar a Víctor Frank. Y le dije, oiga, ¿cuál es la diferencia entre su teoría
y la de Freud. Digo, yo creo que Freud ve que el pasado, el pensar en el pasado es lo principal de una persona, y usted dice que el futuro, dice, esa es. Yo creo que para que una gente pueda desarrollarse tiene que ver al futuro, tener un proyecto futuro, me dijo Víctor Frank. Y Freud habla de que sacar afuera su pasado. Entonces, me ha dado la oportunidad de convivir con ese tipo de gentes. Claro, un privilegiado en ese sentido al haber estado al lado de gigantes. Tuve la oportunidad de estar en un curso con el profesor Hayek, de platicar, de preguntarle a él. También invitamos en mi instituto un tiempo invitamos a Friedman, y también platicaba, me gustó su sinceridad, su humildad, porque siendo un premio Nobel, pues yo no le entendía muchas cosas y se ponía a explicármelas, ¿no? Entonces, todo eso me ha dado seguridad, me ha confirmado muchas de mis ideas y me ha ayudado a que sigo aprendiendo y sigo estudiando, porque no debe uno dejar de aprender. Claro, sí, pues eso es de admirar ya, que alguien con una trayectoria tan consolidada, pues todavía, claro, todavía no se vea saciado en el proceso de aprendizaje. Y hablando de aprendizaje y de enseñanza también, bueno, un hito en su trayectoria, me imagino que fue sin duda el doctorado honoris causa en la Universidad Francisco Marroquín. Sí, fíjate que tiene su historia. Yo fui muy amigo de Musso Ayao, a quien quise mucho, siempre su magnífico sentido de humor. Él me invitó a ser miembro del consejo de esa universidad en un principio. Yo recuerdo que un día me llevó en Guatemala, ahí cerca de una montaña, y me dijo, aquí va a estar la universidad. Y me enseñó un barranco. Y dije, qué bueno. ¿Ese qué? ¿Qué le pasa, no? Sí, sí, sí. Pues, ahí estuvo la universidad. De él aprendí también mucho, de Musso, así le decíamos nosotros. Sí. Y pues yo me siento parte de esa universidad, me dieron ese doctorado, y te voy a comentar algo que pocos saben. ¿Por qué me lo dieron? A lo mejor me demerita un poco. A ver. Había terminado mi doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero mi tesis doctoral demuestra que los impuestos son un robo cuando no se destinan al bien común. Entendido el bien común no en unos sentidos chuecos, sino es el bien de cada uno de los ciudadanos, el bien común a todos. ¿Y cuál es el bien común a todos los ciudadanos? La vida, la propiedad y la libertad. Eso es el bien común. Pues bien, como decía yo que era un robo los impuestos cuando no iban a ese bien común, cuando se desviaban para otra cosa, y el que me tocó como en ese tiempo que iba a revisar mi tesis era el fiscal de la nación, pues obviamente que dijo que esa tesis no iba a pasar. Entonces me hicieron de chivo los tamales, como dicen. Entonces yo lo quise, dije, yo no voy a esperar a que eso. Publiqué mi tesis, que es un libro que hoy se llama, que tiene muchas ediciones y su último título es ¿Por qué los impuestos son un robo? Pues imagínate, no lo que hicieron. Entonces se lo comenté a Musso y él estudió mi currículum y todo, y me dieron el doctorado honoris causa en la Universidad Francisco Marroquín, que para mí es un orgullo. Pero no fue exactamente por eso, pero yo se lo comenté en una plática, fíjate que estos pads, no sé qué. Y al tiempo me dijo, oye, te vamos a dar el doctorado honoris causa. Hombre, muchas gracias, es una distinción, y siempre lo he tenido yo como una distinción. Pero yo sé que él nunca me lo dijo, se quedó, cuando en una plática que tuvimos un día que fue a México, siempre nos veíamos y todo, y estaba yo con ese malestar, y se lo dije, y creo que eso influyó también en él. No te lo dieron eso, nosotros te vamos a dar el doctorado. Entonces, pues, tengo el doctorado en Derecho. No, después me dijeron, presente otra tesis. Le digo, yo no necesito el título, ¿no? Yo sé que lo hice y tengo 9 y 10 en mi doctorado. Y ya. Y ya, como tenía yo otras cosas que hacer, ya lo dejé. Pero el doctorado honoris causa para mí es un honor. Y de una escuela, de una facultad que yo vi nacer, que vi el proyecto y que formé parte de ella en un inicio. Claro, qué honor, sin y la anécdota esta es muy, muy reveladora. Y diría yo incluso que también es un honor
que el propio burócrata le rechazase la tesis y acabar siendo aprobada en una institución más presentable que esa otra universidad donde se la rechazaron, ¿no? Así es, sí, él sabía esa tesis, se la mandé después y todo, y ellos se dieron cuenta. Entonces, ya eso lo olvidé, seguí dando clases en la UNAM, en donde tuve muy buenos alumnos y en mi doctorado buenos maestros. El problema de la UNAM es que es una de las mejores universidades en México, pero su gratuidad, el hecho de que entran muchos que no les interesa estudiar, y también hay muchos maestros, como es la cuestión de cuando es muy grande ya una institución educativa, pues tiene de todos. Pero yo ahí aprendí mucho, enseñé a cerca de 28 generaciones y estoy muy orgulloso de haber estado en la Universidad Nacional Autónoma de México también. Claro, 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 sin duda. Y bueno, por entrar en el último bloque, ya más relativo a reflexiones de tipo político o histórico, me gustaría, y yo creo que es obligado, preguntarle, pues obviamente por el PRI, lo que se llamó la dictadura perfecta. Y luego, si la pregunta es si ahora Andrés Manuel López Obrador está haciendo bueno aquel PRI, ¿cuál sería o cuál fue su posición respecto al PRI durante tantas décadas y cuál sería su valoración del actual Andrés Manuel López Obrador? Bueno, el PRI tiene varias caras. Por ejemplo, el PRI de Díaz Ordaz, que es muy odiado por el movimiento del 68, que es toda una historia. Yo estuve en ese movimiento y sé cómo lo elucubraron minorías de radicales, pero cuando estaba este Díaz Ordaz teníamos un crecimiento mayor que Estados Unidos, una inflación menor, y después los siguientes presidentes, Echeverría y López Portillo, pues echaron a perder gran parte de ese progreso que tenía México con un populismo de izquierda, gastos, emisión de dinero para financiar el gasto. Es famoso la frase de López Portillo, porque Echeverría ya la economía como aumentó su déficit presupuestal, empezó la inflación, después López Portillo. Entonces ahí fue de mis primeros libros, denunciando, antes de que sucediera la devaluación, yo denuncié que iba a venir una devaluación del peso muy fuerte, y eso me dio ahora sí mucho pueblo, como dicen, y desgraciadamente vino. Después subió el petróleo y el presidente López Portillo hizo una frase famosa: hay que administrar la abundancia. Yo también dije, puede bajar el precio del petróleo, bajó y se vino abajo. Y hemos tenido, por ejemplo, antes había estado un Lázaro Cárdenas que expropió el petróleo. Ahí demuestro que a quienes benefició fue a Estados Unidos. Entonces, hay una serie de anécdotas que sería largo contarles, pero el PRI no fue un partido de todo mal, sino mediocre. Y al final, ya lo último fue que empezó siempre robó, pero como dicen, robaba poquito. Y ya en el sexenio anterior al de el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues no fue un robo, fue un saqueo descarado. Pemex lo saquearon. Los gobernadores lo saquearon. O sea, entonces, el actual presidente recibió un gobierno saqueado. ¿Que si era posible salir adelante? Sí. Desgraciadamente, Andrés Manuel, a quien conozco desde hace muchos años, más que el 9% de los que están, y no voy a detener a decir por qué ni cómo, pero niños, podríamos decir, se creó, y vamos a decir, se creó, su padre era un pequeño empresario, pero él estudió en la UNAM, en Ciencias Políticas, y ahí le metieron las ideas de izquierda. Yo platiqué con él, pero no le pude hacer cambiar esas ideas. Y ahora, presidente, pues ha caído en muchos errores que le han impedido sacar al país adelante. Él podía haber sacado al país adelante, pero desgraciadamente ha cometido muchos errores, que sería largo decir, pero que han creado incertidumbre, como clausurar un aeropuerto que podían construir los particulares, clausuró esto y se puso a construir otro, para hacerle caso a un asesor
que lo que quería era construir el otro, ¿no? O sea, se deja llevar por algunos, se equivoca y no rectifica. Acaban de cerrar una planta cervecera en la frontera con Estados Unidos, en un lugar que se llama Mexicali, de 10.400 millones de dólares de inversión, porque 27.000 personas, que era el 2.6% de los habitantes de Mexicali, dijeron que se iba a acabar el agua. Puro mito, pero la clausuraron. Entonces, ese tipo de decisiones tomadas sin pensar todas sus consecuencias están llevando a México a una situación grave. El año pasado, antes del coronavirus, porque ahora todo gobierno que le vaya mal va a decir que es por el coronavirus. Ah, bueno, claro, es el chivo expiatorio, perfecto. Sí, van a decir, no, en México el año pasado no crecimos cuando Estados Unidos creció a 2.3%, aquí decrecimos en 0.1%. ¿Por qué? Porque se creó incertidumbre en la inversión, porque no hay estabilidad jurídica, porque un presidente puede pasar por encima de las leyes. Eso lo hizo en 2019 y en 2020 sigue con eso. Y esto pues está creando expectativas negativas y está impidiendo que haya más inversión, que es la base del crecimiento. Entonces somos un país con altos impuestos. Si tú entras a Banco Mundial, Doing Business, y ves el porcentaje de tributación en relación a las ganancias, que es el verdadero termómetro de los altos impuestos, si mal no recuerdo, en España son como 49 centavos de cada peso de ganancia, chécalo, en Doing Business, la parte de las ganancias que se da a los gobiernos, en México es 55%. O sea, todo el que tiene un negocio grande, mediano, tiene que dar más de la mitad al gobierno, y casi en España estoy casi seguro que es igual o muy parecido. Sí, entonces, en el tramo alto llega a esas cifras, sí. Porque son varios impuestos, ¿no? El ISR aquí es del 30%, pero si le metes el ISR y otros impuestos, que esa es la cuenta que hace el Banco Mundial, que se llama tributos sobre ganancias, o sea, de lo que te ingresa, tú le tienes que dar en México más de la mitad. Tenemos 130.000 reglamentaciones que cumplir, 130.000 reglamentaciones en los 3 niveles de gobierno. O sea, no somos atractivos. Y si hay todavía una incertidumbre jurídica, pues por eso estamos pobres. Claro. No es porque seamos un país de flojos, porque eso a veces dicen, somos México un país de flojos, y en España dicen los españoles son flojos. No, hombre, los españoles, los mexicanos, a cualquiera, ponlos a chambear, bájale los impuestos, bájale las reglamentaciones, y se van los países para arriba. Pero aquí, sí, al final es un poco la tesis de Acemoglu, ¿no? De por qué las naciones son ricas y al final son las instituciones, ¿no? Definitivamente, no hay diferencias entre las clases sociales. No es que el suizo sea un ciudadano de primera, no, hombre, los suizos eran los bárbaros, igual que los alemanes. Pero, pues, ¿qué pasó? Es el entorno político, el entorno jurídico, el que hace que un país progrese. Y ahora tenemos, tanto con el PRI, tuvimos muchos cambios jurídicos, mucha corrupción. Actualmente, ahorita uno de mis artículos que viene es que la corrupción no es tan solo robarse el dinero, sino botarlo, utilizarlo mal. Eso también es corromper. Claro. Y eso es lo que está pasando en este gobierno. Claro. Y ha hecho una mención que puede ser muy interesante. Bueno, desde luego su reflexión sobre el PRI, de que es un movimiento poliédrico, que a veces se tiende a ver como algo más uniforme, pero que tiene muchas caras. Y ha nombrado, bueno, pues esos años 70 de tanta convulsión. ¿Qué nos podría decir de lo que se denominó la guerra sucia, ¿no? De aquellos años? Usted decía que conocía bien ese movimiento de oposición al PRI, de qué estaba infiltrado. Bueno, ¿alguna reflexión al respecto? Mira, no hay ningún movimiento social. Hace poco tuve una mesa redonda y ahora sí yo contra 3, porque era sobre el 68. Y éramos algunos que habíamos participado. Yo fui líder estudiantil, pero líder de veras, no de esos que van. No, yo era presidente de la sociedad de alumnos de mi escuela en 1968. Y a mí llegaron a quererme cerrar la escuela y me opuse. Y la noche de Tlatelolco no fui porque un amigo mío trotskista me dijo, no vayas porque va a estar grueso. O sea, ahí es difícil, pero no fue un movimiento, podemos decir, espontáneo. Ningún movimiento es espontáneo. Siempre hay alguien que lo genera. Entonces, lo de la guerra sucia, tanto en México como en Argentina, pues fue producto también de los radicales de izquierda.
Aquí los radicales de izquierda en esos tiempos secuestraban, mataron empresarios. A uno de los grandes empresarios de México, don Eugenio Garza Sada, lo mataron por quererlo secuestrar. A otro empresario de Jalisco lo mataron. Y muchos de ellos estaban en la sierra con fusiles. Y el ejército los enfrentó. No fueron cuestiones de que los secuestraron. En esa discusión hablaban de que los habían torturado, de que los soldados habían matado. Yo les dije, a ver, enséñenme una foto de un soldado disparando. Fue desde arriba una ametralladora manejada por un trotskista. Entonces, de eso también hay muchas discusiones, pero como yo estuve cerca, pues bueno, sabe uno cuáles fueron, y todo esto, esta guerra sucia, fue iniciada por esos radicales, que agarraron a algunos inocentes, sí, pero los que iniciaron esa guerra sucia, tanto en México como en Argentina, fueron radicales de izquierda, que tenían el cerebro lavado, que estaban dispuestos a matar, que estaban dispuestos a secuestrar en aras de un ideal que los convertía en zombies. Entonces, claro, yo eso lo comprendí porque estuve cerca de ellos, porque discutí con ellos, porque me enfrenté a muchos de ellos y sabía hasta dónde podían llegar. Entonces, hay muchos mitos, hay mucha gente de buena fe, claro, que cree que ellos son la salvación, pero vean cómo tienen Argentina. Yo tengo de Argentina, y te voy a decir una teoría que yo tengo que se llama la teoría de la tarima, que ya está pasando en Argentina y en España. La economía es como una tarima. Hay quienes van abajo cargando la tarima y hay quienes van arriba de la tarima. ¿Qué ha pasado en muchos países como Argentina? Son más los que van arriba de la tarima, hay 15 millones que viven del Estado y hay 9 millones que pagan impuestos. Entonces, eso está pasando en España, eso está pasando en México. Cada día es más gente que por diversas partes recibe dinero de los impuestos. En España, yo leí, hay una crítica de que la mayor agencia de empleos es lo que dan subsidio al desempleado. Entonces, ¿qué sucede? Pues, como aquí pues, sacaron un meme que decimos, un chiste de una niñita que le dice, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Pues mira, papá, si trabajo me quitan y si no trabajo me dan, pues no voy a trabajar. Entonces, esas son las cuestiones que estamos viendo que tienen atrasado a nuestros países y es el peligro de las democracias, que también está en Estados Unidos, que ha pasado en Francia, que ha pasado en Italia, que ha pasado en España, y en casi todos los países. Para ganar una elección tienes que ofrecer, y cada vez ofreces más. ¿De dónde sacas ese dinero? Si no es claro, no, está claro. Y al hilo de lo que decía, claro, del mito de aquellos años, claro, el cine de alguna manera ha contribuido enormemente a alimentar ese mito del movimiento izquierdista de aquellos años 70 y no presentarlo con su verdadera faz, ¿no? Estoy acordándome ahora de la película Roma, ¿no? La célebre película Roma mexicana que retrata aquel episodio. Sí, o sea, es que es más fácil hacerse la víctima que decir que unos victimaron. Y es que, gente, mira, en esa mesa redonda en donde había 3 que estuvieron, todos de izquierda, y yo pues dicen que de derecha, no me importa a mí qué adjetivo que me den, empezó una de ellas y me metieron a la cárcel y llevaba yo aquí en mi pecho una figura del Che Guevara, porque yo soy che guevarista, y fue el que y le dije, señora, con todo respeto, Che Guevara fue un asesino serial. Claro. Uy, y se enojó. Y después otra cosa que dije, con respeto a ellos, se pararon y se fueron. Y estaban hablando de que el 68, ellos que buscaban la tolerancia y la libertad, y son intolerantes. Cuando uno les pone en entredicho lo que ellos dicen, se rasgan las vestiduras. A mí me dicen lo que sea y pues bueno, yo acepto porque estamos en una sociedad en donde podemos decir lo que queramos y hacer lo que queramos, siempre y cuando no perjudiquemos a terceros. Entonces, tú crees lo que quieras, pero no que tus creencias me lleven a quitarme a mí el fruto de mi trabajo. Hasta ahí ya no, ¿no? Si tú quieres regalar algo, regala lo tuyo, no lo que yo produje. Y ese es el problema que enfrentamos. Ellos crean el odio contra el que produce para crear las condiciones para quitarle ese dinero y después quedarse con la mayoría. Se cumple ese viejo dicho que el que parte y reparte se queda con la mayor parte. Esa es la lógica tal que yo sigo en mis explicaciones.
Bueno, pues es una batalla que está dando, aunque sea a veces con un 3 contra uno o incluso en peores circunstancias, que es de elogiar. Y por cambiar de tema radicalmente, también teniendo a un mexicano en esta entrevista como usted, creo que también es obligado preguntarle, y más habiéndome dicho bueno, que viene de una familia católica, de esos valores católicos. ¿Qué reflexión hace ahora con el paso del tiempo de la famosa cristiada en aquellos años 20, cómo el gobierno quiso aplastar aquel movimiento católico? ¿Se siente de alguna manera heredero de aquellos católicos? No, mire, yo soy católico no practicante, mi padre era un liberal, ¿no? Y quizá diga yo que lo que voy a decir puede resultar presuntuoso, pero cuando yo era chico, él lo invitaron a la masonería, estuvo hasta grado 3 y recuerdo que íbamos a una iglesia cuando era yo pequeño y mi padre decía, pongan esto así, pongan esto allá, no, allá pónganle. Y yo dije, pues mi papá debe ser maestro albañil, porque dice dónde hacer las cosas. Después me enteré que mi papá había dado dinero para la construcción de esa iglesia. Era un hombre universal, ¿no? Mi madre era católica, pero no éramos una familia muy creyente, que digamos. Yo sí me estudié en un colegio católico y tengo esos principios. Uno de mis hijos lo tiene, otro no. Yo soy, paradójicamente, el que estudió en colegios católicos no es muy dado a esto, es medio ateo. Y el otro que no estudió en colegios católicos, pues es más católico, pero yo creo que cada quien tiene que decidir. Sin Sí, sí. embargo, a mí en cuanto a la cristiada, hay también dos puntos de vista. El gobierno se pasó de lanza, prohibió aquí las escuelas católicas, empezó a cerrar iglesias en ese tiempo, y entonces hubo una reacción de gente buena que se lanzó a las armas para recuperar esa libertad religiosa. Es decir, en esos tiempos se ubicó ya un gobierno no liberal, porque el liberal respeta todas las religiones, sino jacobino. No es lo mismo ser liberal, porque me dicen, yo estoy en contra del catolicismo, entonces ya no eres liberal, papito, porque el liberal respeta el protestantismo, el catolicismo, el confucianismo, cualquier cosa, y el ateísmo. Y tú tienes que respetar al que empiece diferente a ti. Fue una de las cosas que en una biografía de Juan Pablo II decía él. Me costó trabajo aceptar que yo tenía que respetar a los que no creyeran en los principios cristianos. Pero como tenemos radicales de que no creen en Cristo y quieren matar a todo el que cree en Cristo, también tuvimos épocas en la iglesia, en la Inquisición, que tuvieron ese mismo radicalismo que todavía algunos musulmanes tienen. Y ahora la iglesia pues ya tiene esa postura. Y también la mayoría de los musulmanes no la tienen, son minorías radicales de musulmanes. Pero ese tiempo había ese radicalismo del gobierno que quería terminar con la iglesia católica. Y eso fue lo que surgió y hizo que surgiera la cristiada en México, que era la lucha de católicos para terminar con las prohibiciones de celebrar misa, Claro. quitar las escuelas, los seminarios, y era una persecución religiosa. A eso respondió la cristiada, el levantamiento de católicos contra ese gobierno jacobino. Sí. Sí. Y no, pues muy interesante su votación. Y ya para terminar, también me gustaría tocar que es también muy polémico, pero bueno, viniendo de una reflexión del otro lado del Atlántico, pues puede ser muy interesante, como es, bueno, pues toda la polémica en torno al descubrimiento, evangelización América, el famoso que la izquierda reivindica del el nada que celebrar. ¿Cuál es su posición? Esas son posiciones académicas de una minoría también que reniegan de sus padres a lo mejor porque tienen algún problema de complejo, ¿no? Pero pues aquí la mayoría venimos de españoles, por lo menos yo. Claro. ¿No? Entonces hay la teoría indigenista y la teoría hispanista. La teoría indigenista trata de decir que vinieron y destruyeron a los indígenas y todo, lo cual es falso.
Hay que decir algo que se dice aquí en México. La conquista la hicieron los indígenas. La independencia de México la hicieron los españoles. Y le voy a explicar por qué. Hernán Cortés llegó con menos 600, 500 hombres, muy pocos, ¿no? Y llegó a la Ciudad de México con 22,000. ¿Saben quiénes eran los otros? Indígenas tribus que se lo habían unido en el camino, porque iban contra los aztecas que los tenían hasta el gorro con tanto impuesto y tanto sacrificio humano que les quitaban. Los aztecas eran una dictadura. Sí. Y los sí. junto con Hernán Cortés para hacer a un lado, para derrocar a esa dictadura azteca. Fíjese, y eso muchos lo pasan por alto. Esa es la verdadera historia de México. Y en la independencia fue al contrario. Los que lucharon por la independencia fueron los criollos, los españoles aquí. ¿Por qué? Porque pues ya no había emperador español, estaba el francés, y porque les hicieron, esta es una cosa que conocen muy pocos, les quitaron unos créditos que le habían dado. Casi todos los que lucharon por la independencia eran españoles que tenían créditos con el gobierno español y se los hacían exigibles. Entonces, simplemente no es que se quisieran independizar de los españoles, sino de un emperador que los estaba ahorcando. Recordemos que grandes movimientos de independencia fueron por altos impuestos, igual en Estados Unidos, el Tea Party, todo eso fue por los altos impuestos. Aquí también fue por los altos impuestos que estaban cobrando España y los monopolios que impedían aquí que muchos españoles pudieran hacer fortuna y tuvieran que darle gran parte al rey. Entonces. Bueno, y ya que ha comentado antes la cuestión de la masonería, también tuvo que ver, ¿no? Sí, mire, yo recuerdo que platiqué con un especialista en España, un sacerdote especialista en masonería, y me dijo algo. Le dije, oye, la masonería está prohibida por la iglesia. Y me dice, no, y era el mejor en cuestión de masonería. Dice, no, la recomendamos, pero no está prohibida, porque creen en Dios y esto. Le digo, y el marxismo, dice, ese sí. Está excomulgado el que sea marxista porque va en contra de los principios católicos. Entonces, el problema fue que en el siglo XIX, aquí hubo el masón que estaba en favor de los americanos y los llamados conservadores que estaban en favor de España. Y de ahí ya se vienen derivando esa cuestión del hispanismo, pero pues en la escuela estudiamos que Hernán Cortés fue una persona que vino y vino una cultura superior a la indígena. Sí. Y que aquí se mezclaron, no fue como Estados Unidos. Eso el es. 90% de nosotros tenemos mezcla de indígenas con españoles. O sea, no existe aquí un odio al español más que algunos, vamos a decir, académicos de izquierda, que esa es su postura, ¿no? Pero sí. hay muchas contradicciones, ¿no? Porque cuando pueden se van a España de vacaciones, ¿no? Como cuando le decimos, oye, ¿por qué te llevas a tus hijos a Disneylandia y no te la llevas a Venezuela? ¿No? Sí. Entonces, hay mucha postura, ¿no? No había ningún imperio, sí, tenían muchas cosas, vamos a decir, de cultura, era un imperio fuerte, pero basado en la conquista, en los impuestos a las tribus de los alrededores, a su explotación. Es como el imperio, guardando las distancias del imperio romano. Tenía que conquistar para seguir viviendo, para que los romanos de Roma siguieran viviendo. Él por eso conquistaba, porque le quitaba impuestos a los otros países. Igual aquí, los aztecas eran los mandones y le quitaban a todas las demás tribus, no tan solo dinero, sino las doncellas para sacrificarlas. Por ejemplo, mis ancestros, bueno, los ancestros, los indígenas de aquí comían carnes, eran antropófagos. Y eso como que lo quieren ocultar muchos, ¿no? Ahí están en donde le sacaban el corazón a la gente. Entonces imagínense qué grado estaba. Digo, los españoles que vinieron no eran hermanas de la caridad, ¿no? Pero sí era gente con mayor cultura y lo tenemos que aceptar. Claro. No, pues un gran colofón para terminar esta entrevista. Don Luis, ha sido un placer contar con usted en Café Viena y bueno, pues hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Una plática de café, no académica, sino de café. Sí. Ha sido un gusto.
Ok, gracias José. Un afectuoso saludo a ti y a quienes escuchen esta grabación.